Hola, espero que se encuentren bien. Estamos pasando por un tiempo muy difícil alrededor de nosotros y en todo el mundo. Les quiero animar que sigan en su palabra, en la palabra del Señor, leyéndola cada día para recordar de quién es el Señor y quiénes somos nosotros en Él. Nosotros encontramos nuestra identidad en nuestro Señor y durante este tiempo podemos perder esa identidad, pensar que nosotros pues ya no tenemos un propósito por la dificultad de poder estar alrededor de nuestros amigos, de nuestros queridos, pero les quiero animar y recordarles que hay esperanza en el Señor. Vamos a cantar este canto titulado ¿Quién soy yo? Que nos dé un recuerdo de quiénes somos en nuestro Señor. ¿Quién soy yo para que el grande me acerque así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor
estoy solo en el fuego, porque Señor, tú estás cerca de mí. No estoy solo en el fuego, Él está cerca de mí. No estoy solo en las aguas, Él las abre para mí. Si algún día no recuerdo el poder que recibí, hay una tumba vacía, poder está en mí. No estoy solo en el fuego, no estoy solo en el fuego, no estoy solo en el fuego, no estoy solo en el fuego. Y la oscuridad iluminas y se postra ante ti. Se siente el rugir de los cielos descendiendo ahora aquí. Las paredes de las visiones se derrumban hoy en mí. Nada nos separa, nada nos separa. La oscuridad iluminas y se postra ante ti. Se siente el rugir de los cielos descendiendo hoy aquí. Las paredes de las visiones se derrumban hoy en mí. Nada nos separa, nada nos separa, nada nos separa, nada nos separa. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, y a todos los que van a escuchar a través de este video. Es una bendición saludarlos en esta tarde y darle gracias al Señor por este nuevo día que los regala. Gracias al Señor por su misericordia, por lo bueno que es con nosotros. Esta tarde estamos en un estudio sobre la oración de Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 17. Hemos estado estudiando algunas características que los podemos aplicar a nuestra vida y podemos mirar el interés de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Hemos estudiado unas características como el gozo. El gozo es una relación entre nosotros. Cuando lo sentimos, gozo es entre nosotros. También hemos estudiado la santidad. Dios dice santifícalo. La santidad es una relación, una característica relacionada entre nosotros y Dios. También la verdad. Hemos estudiado la verdad y la verdad tiene que ver una marca con la palabra de Dios. La verdad tiene que ver con cuando miramos la palabra de Dios, lo identificamos y lo dice cuál es la verdad. Una relación con la Biblia. También hemos estudiado no solamente eso, sino que hemos estado estudiando también la misión de la iglesia, misioneros, evangelizar. Y esta marca los identifica a nosotros con las personas afuera, con las personas de allá del mundo, hablarles del Señor. Esta tarde vamos a hablar del versículo 20 y 21 y 22 hasta el 23. Y aquí nos da otra característica, otra marca, que Jesús oró por nosotros, oró por que nosotros tengamos estas cosas. Y esta es esta característica o esta marca, si usted como le quiera llamar, es la unidad. Esto es algo importante que Jesús, y yo pienso y sé que Jesús lo oró por estas cosas, por la razón que él sabía que había una necesidad, que iba a haber una necesidad, y aún en medio de los discípulos había una necesidad de esta unidad, de humildad, de estar unidos. Entonces,
vamos a ver en esta tarde lo que la Biblia nos enseña sobre este tópico de la unidad. Y la realidad es que a veces una de este tema es un tema importante, porque en la iglesia ha sufrido con esta palabra, este término de unidad, estar unido, estar como Dios quiere que nosotros estemos, en una unidad entre nosotros, iglesia colectiva y también en el mundo. A veces actualmente tenemos las dificultades que a veces denominaciones no están en esa unidad, no pueden, hay diferentes denominaciones, a veces diferentes en liderazgo, y este es uno de los problemas que pasamos aún dentro de nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Jesús quiere que nosotros tengamos esta unidad, que nosotros podamos estar unidos, que sabemos que vamos al cielo, y esto es tan importante. Y yo quisiera que usted vea que Jesús en esta oración que habla de la unidad, Él pide dos cosas importantes, dos peticiones. Y mire lo que dice el versículo 20, Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, hemos terminado de aprender que la iglesia tiene dos énfasis. Uno es interno. Necesitamos crecer, adorar a Dios, servir a Dios. Pero el segundo enfoque de la iglesia es externo, buscar a las personas. Entonces, en este pasaje Jesús habla de una unidad. Una unidad para poder cumplir esta misión. Y otro, Jesús lo da el modelo. Él se pone él mismo como el modelo de esta unidad entre el Padre, él mismo y el Espíritu Santo. Hay una unidad en la Trinidad. Pero mire lo que dice el versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos. Jesús estaba orando por sus discípulos inmediatamente. En el contexto, inmediatamente ahí estaba orando por los 12, por los 11 o por los 12 que él había llamado. Estaba orando por estos discípulos que iban a ir al mundo, que iban a quedarse en el mundo, que su misión iba en el mundo. Jesús está orando por ellos. Pero no solamente Jesús ora por ellos, sino que hay algo especial para nosotros, porque dice, no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está hablando y está orando. Mire, una de las primeras cosas que vemos es que Jesús oró por cada uno de nosotros. Oró por el ministerio de estos discípulos. Dice, los que van a creer por la palabra de ellos. En otras palabras, ellos fueron fieles a este llamado. Ellos hablaron del Señor. Ellos fueron y anunciaron el evangelio a las personas. Y ese evangelio ha llegado a nosotros. Lo interesante es que Jesús ya oró por nosotros. Oró por los que iban a creer, los que íbamos a creer, todos los que han creído desde los primeros apóstoles hasta este momento. Jesús oró. Esto los llena de gozo a nosotros. Los llena de gozo porque a veces usted puede pensar, ¿quién estará orando por mí? Posiblemente hay algunas personas que estén orando. Y qué bonito saber que hay alguien que ora por nosotros. A veces los líderes oran por la congregación, oran por cualquier cosa, cualquier necesidad. Pero tan importante es que no importa si tú sos un cristiano fuerte en el Señor o sos un cristiano débil, nadie sabemos eso. Pero solamente Dios sabe. Pero lo importante es que Dios, Jesucristo, hace 2000 años oró por ti, oró por el huérfano, oró por la viuda, oró por el prisionero, oró por el esclavo, el libre, oró por el enfermo, oró por el desamparado, oró por el desanimado, el que es lleno que tiene estrés.
El desempleado, Jesús oró por cada una de estas necesidades. Él dijo, yo oro por los que van a creer también, por la palabra de ellos. Ahora, esta unidad es muy importante porque Jesús lo muestra que Él no solamente estaba orando por esos discípulos, sino que une las cosas, es que Jesús oró por nosotros. Él dice, no solamente pido por ellos, sino que pido por los que van a venir después. Los que van a venir, los que van a creer por medio de la palabra de ellos. Esto quiere decir que cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo a alguien y cree en el Señor Jesús, ya oró por él. Así que si esta tarde tú piensas que nadie ha orado por ti, recuerda una cosa, que Cristo hace 2000 años ya oró por nosotros. Oró por lo que estamos pasando, oró para el bienestar de nosotros. Esto es algo especial en esta oración que miramos. Pero aquí viene la primera petición de Jesús en esta oración. Acuérdense, estamos orando la quinta, esta es la quinta marca de un cristiano, marca de la iglesia, una característica o algo que Cristo quiere que nosotros tengamos, es la unidad. Y en esta unidad, la primera petición que Jesús ora al Padre y le pide está en este versículo, en el versículo 21. Dice, para que todos sean uno. Él oró por los discípulos y oró por los que íbamos a venir, que seamos nosotros, con un propósito. Y lo que Dios y lo que Cristo le pide al Padre es uno. Pues que sean uno. Esta palabra uno, esta unidad se repite muchas veces en el versículo 11. Para que sean uno, así como nosotros, dice Jesús. En el versículo 11, no solamente en el versículo 11, sino que en el versículo 20, aquí dice, para que todos sean uno. El versículo 21 también dice, yo en ti, que también ellos sean uno. La palabra uno se repite. El versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el versículo 23, perfecto en unidad. Esto de uno, esto de esta unidad, Jesús está diciendo, y también lo dice en Juan, en el capítulo 10, en el versículo, en este versículo, en el versículo 10 lo dice que Él también, así como yo soy uno, así como el Padre, dice el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús está hablando de esta unidad. Está hablando que los discípulos, todos nosotros, seamos uno. Uno en Él. Así como yo soy uno, dice Jesús, para que sean uno, así como nosotros. Jesús dice, hay una unidad en la Trinidad. Hay una unidad en el Padre, hay una unidad en el Hijo. Y esa misma unidad, a través del Espíritu Santo, Jesús dijo, yo me voy a ir, pero voy a dejar el Consolador. Y ese Consolador va a estar con vosotros. Y ese Consolador va a traer esa unidad. Nosotros, cuando estamos en el Señor, nosotros estamos en esta unidad. Dios, Jesús oró por una unidad. Una unidad, que todos seamos uno. Ahora, la Biblia los dice en Primera de Juan. Hay muchos pasajes que los habla de esta unidad. En Primera de Juan, si usted recuerda el Juan capítulo, Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Ahora, aquí habla comunión con nosotros y la comunión es con el Padre, con su Hijo. Jesús está hablando aquí que Él desea que haya en nosotros este tipo de unidad. Que todos nosotros seamos uno. La iglesia a veces, aún adentro de la iglesia, a veces hay desunidad. Entre diferentes personas hay ese desacuerdo. Pero, ¿qué le quiero preguntar a usted? ¿Qué son las imágenes, podamos decir, o la ilustración que encontramos en la Biblia? O en otras palabras, que los da luz a nosotros, los enseña a nosotros para estar y tener esta unidad. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo vamos a lograr esta unidad? ¿Cómo nosotros como seguidores de Cristo vamos a estar unidos? Ahora, hay aproximadamente 3 diferentes unidades,
cuadros o fotos o ilustraciones o analogías que la Biblia usa para llamarlos a nosotros y recordarnos, darnos una idea o ayudarnos a entender esta unidad. Número uno, ¿cómo nosotros podemos cómo podemos lograr esta unidad? ¿Cómo podemos ser uno? La Biblia lo recuerda en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 2 y versículo 3, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que miramos en la Biblia, querido oyente y hermano, es esta imagen de una familia. En la familia en la cual Dios es el Padre. Y aquí dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 3, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios ha engendrado hijos. En otras palabras, somos hijos de Él. Por la voluntad, dice, sino, el versículo, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, habla de una unidad en el contexto familiar. Ahora, yo quiero que entienda, en el contexto familiar, ¿cómo vamos a lograr esta unidad? La Biblia lo ha dejado a lo mínimo 3 formas, y una de ellas es la familia. En la familia, y esta familia está establecida ¿por quién? Por Dios. Dios ha establecido esta familia. O sea, en otras palabras, Él los ha puesto esta familia para que nosotros podamos tomar parte de esta familia. Y como Dios estableció la familia, usted y yo no tenemos ninguna, en inglés dice, we don't have any say so on where or who joined this family. Como dice, como Dios estableció esta familia, usted y yo no tenemos ningún derecho de decirle a Dios qué clase de hermanos tenemos. Dios ha llamado a hermanos y hermanas de diferentes partes, con diferentes social status, with different social status. God have called different brothers and sisters to join them together in a church, so they can become this unit, this family. Para que Dios ha llamado a diferentes personas de otros lugares, para que todos sean una familia. Y esta sea una familia, y la imagen de una familia es una de la imagen donde miramos una unidad donde está el padre, donde está la madre, donde están los hijos, y cada uno de ellos tienen un rol, cada uno. Y una de las cosas que mantiene una familia unida, ¿qué es? Es el compromiso. Entonces, número 1, esta familia está establecida por Dios. Dios es el que ha hecho esta familia. Y la iglesia, los hermanos y las hermanas es una familia. Todos nosotros somos una familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro hermano. Nosotros tomamos parte de esta familia celestial. ¿Cómo podemos lograr esta unidad? ¿Cómo podemos ser uno? Colectivamente, en el término de familia. Nosotros somos parte de esta familia. Dios los ha llamado que seamos, dice, no por voluntad de carne y voluntad de hombre. No, es por Dios lo ha hecho. Los ha llamado que somos una familia. Entonces, número 1, nosotros no tenemos ningún derecho de decir, bueno, yo no quiero tomar parte de esta familia. Si tú perteneces al Señor, si tú has creído en Cristo, tú ya sos parte de una familia. Y como parte de una familia, tú tienes un compromiso. ¿Cuál es el compromiso entre familia? El compromiso como familia que nosotros tenemos es que tenemos que nosotros tomar parte de esta familia y ser responsables y tener, porque todos ustedes saben, aún en nuestra familia a veces cada uno tiene diferente rol, cada uno desempeña diferente papel. Pero yo quiero recordarle que uno de los términos que la Biblia los llama para esta unión, esta unidad, para que seamos uno, Dios dice que nosotros somos una familia. Eso es número 1. Ahora, en esta familia pasa algo. En esta familia, para que el segundo imagen, o segundo término, la segunda analogía
o ilustración bíblicamente que encontramos en la Biblia es que no solamente es una familia, sino que en esta familia hay un compañerismo. En el Nuevo Testamento, en el idioma original, sería coinonía. Es una palabra que no tenemos una definición clara, concisa, qué quiere decir ni en inglés ni en español. Coinonía quiere decir algo cuando esta palabra fue escrita, se usaba como algo para referirse a negocio, alguien que tenía algo en común entre negocios, alguien que tenía algo en común entre ellos. Entonces, nosotros parte, número uno, para encontrar esta unidad, y la imagen, la analogía que Dios lo ha dejado a través de la Biblia, es que nosotros tenemos que ser uno, tenemos que estar unidos. Y para eso nos ha dejado esta analogía, que entendamos que somos una familia. Y en esta familia hay un compañerismo. Fellowship, en inglés se dice fellowship, en el griego es coinonía, es algo que podemos compartir. Algo que tenemos en común. Y la pregunta es, ¿qué tenemos en común nosotros como cristianos? ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común que Dios es nuestro Padre, Jesucristo nuestro hermano. Y tenemos en común el Evangelio. La experiencia, lo que nosotros experimentamos en el Evangelio, lo que Dios hace en nosotros, lo que está Dios obrando en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos este compañerismo. Y en primera de Juan, el capítulo que ya se lo leí, perdón, el capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esta es la palabra, comunión, quiere decir compañerismo, comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, como Cristo ora para sus discípulos que sean uno. Esta unidad, ¿cómo la vamos a lograr? Cuando entramos a la familia de Dios. Cuando nosotros tomamos parte, somos hijos de Dios, hemos renacido de nuevo. Segundo, tenemos este compañerismo, esta comunión. Aquí en este pasaje dice que tenemos una comunión unos con vosotros. Y esta comunión verdaderamente es con el Padre. Y también tenemos una comunión con el Hijo, con Jesucristo. Tenemos una comunión con Él. También en otros pasajes como en Primera de Corintios. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, habla de esta comunión que nosotros tenemos. Una comunión, dice aquí en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Ahora, en 1 Juan capítulo 1, versículo 3 dice que tenemos comunión entre nosotros, entre uno de nosotros, esta unidad, algo que tenemos en común. Acuérdense que el compañerismo es algo que tenemos en común, algo que los identifica, algo que compartimos dentro de lo que creemos y lo que decimos, lo que sacamos afuera, lo que hablamos. Y aquí dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 3 dice que tenemos la comunión con unos con otros, pero verdaderamente la comunión es con el Padre. Pero en 1 de Corintios 1, 9 dice, fiel es el Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Tenemos una comunión entre uno y nosotros. Y esta comunión es con el Padre y también es con el Hijo, con su Hijo, con Jesucristo. Tenemos esta comunión. Ahora también en 2 de Corintios. En 2 de Corintios tiene el capítulo 13, versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esta comunión refleja entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta es una unidad. Esto es lo que nosotros compartimos con cada uno de nosotros. Tenemos este tipo de unidad. Ahora Jesús ora aquí para que sean uno. ¿Cómo podemos lograr? Y aquí el versículo 11, el versículo 20, el versículo 21, el versículo 22 y el versículo 23 hablan de esta unidad. ¿Y qué es lo que les quiero enseñar esta tarde? ¿Qué es lo que les quiero que aprendamos esta tarde? Es que la unidad es algo que Cristo oró. Fue algo que Él sabía que necesitamos estar unidos.
que fue algo que él sabía que nosotros necesitamos unirnos, que la iglesia tiene que estar unida. Jesús dijo, un reino dividido no prevalece. Necesitamos algo que Dios quiere, es que nosotros seamos unidos, que estemos en unidad. Y para eso la Biblia usa analogías como la familia. Usa como el compañerismo, algo que tenemos con nosotros en común, comunión unos con otros. Es la misma palabra, compañerismo, es lo mismo. Y tercero, la Biblia lo habla de otra analogía. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios lo muestra en el libro de 1 Corintios. Pablo en el capítulo 12 lo recuerda esto, de esta analogía del cuerpo. En el capítulo 12, versículo 12 al 13 dice, de 1 Corintios dice, mire lo que dice. Capítulo 12, versículo 12, y también en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que, si dijeras al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Y lo que la Biblia lo dice aquí, lo que lo dice Pablo aquí, el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y todos nosotros, cada uno de nosotros nos da esta analogía que nosotros somos el cuerpo, somos diferentes miembros. Ahora, por qué es el propósito de los miembros del cuerpo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de las manos? ¿Cuál es el propósito? Cada uno de ellos tiene una función. Entonces, todo miembro de nuestro cuerpo tiene una función. Y en el contexto que estamos hablando aquí, Jesús dice que seamos uno. Que todos seamos uno, dice Jesús. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, y esta palabra de enviar, esta palabra se repite aquí en este pasaje. El versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Se repite en el versículo 21 y en el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El versículo 23, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, las funciones de los miembros del cuerpo es para trabajar, es para accionar, para hacer algo. Y todos tienen una función, pero todos están trabajando. Dios, Jesucristo oró aquí para que nosotros, la iglesia, trabajemos unidos como miembros, como el cuerpo de Cristo Jesús, que somos diferentes miembros con diferente función, con diferentes cosas. Él quiere que todos trabajemos y estemos en una unidad. Ahora, ¿qué es lo que estamos aprendiendo esta hora? Es que Cristo quiere que estemos unidos, que haya una unidad en nosotros. Ahora, mire, esta es la primera petición que Jesús le pide al Padre. Esta unidad. Pero ¿cuál es el propósito de unidad? El versículo 23 lo dice. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos. Esta unidad, cuando funcionamos en esta unidad, y esto es lo que lo dice aquí, para que nosotros seamos perfectos, para que seamos yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, para que sean perfectos. Esta unidad trae un propósito, y el propósito es que la palabra perfecto quiere decir que maduremos, que lleguemos a un nivel donde tengamos una madurez nosotros espiritual.
donde logremos. La palabra aquí perfecto quiere decir alguien que ya ha crecido, alguien que ya está maduro, alguien que ya está como un adulto, alguien que ha llegado al propósito donde debe de llegar. No quiere decir que sea perfecto sin ser pecado, no, quiere decir habla de una madurez. Nosotros como cristianos, y esto es una de las cosas que a veces se refleja en las iglesias, se refleja mucho la inmadurez cristiana. Se refleja cuando no hemos crecido en el Señor. ¿Por qué no hemos crecido? ¿Cómo nos comportamos cuando no hemos crecido? Cuando no estamos, hemos crecido, no estamos perfectos. ¿Cómo nos comportamos? Los comportamos quizás en división, los comportamos en desunidad, los comportamos haciendo muchas cosas que no debemos. Y ese es un comportamiento no de una persona madura, es de una persona que no ha crecido en las cosas del Señor. ¿Cómo se puede detectar si usted está unido en el Señor? Si usted está en esta unidad, es cuando usted está maduro, cuando nada de estas cosas. Dios los ha llamado a nosotros, querido oyente y hermano. Los ha llamado a que seamos uno, que estemos unidos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, funcionan juntos. Nosotros como iglesia, y lamentablemente estamos todavía con nuestras... en nuestra carne todavía a veces nosotros accionamos y actuamos a veces como cristianos inmaduros. Y eso nos dice que nosotros no estamos unidos, que no hemos. Eso es una de las cosas que Pablo les habla a los filipenses, que todos tengan un solo pensamiento, un solo sentir, una sola mente. Estemos todos en una unidad. Cristo Jesús oró que todos, dice, para que sean uno. Uno. La palabra se repite en el versículo 11, en el versículo 20, el versículo 21, el versículo 22, el versículo 23 se repite esta palabra para que sean uno, para que yo, como yo estoy en ti, tú en mí, todos sean uno. Cristo oró por esta unidad que es tan importante en el tiempo donde estamos viviendo ahorita, tan importante en este momento. ¿Cuál es la parte mía y cuál es su parte de nosotros? ¿Cómo podemos, hermanos, aplicar este texto en nuestra vida? Número uno, reconociendo que nosotros tomamos parte de esta familia. Jesús los ha redimido a nosotros y los ha llamado. La iglesia es la familia. La iglesia no son las cuatro paredes, ese es un edificio. Nosotros somos la iglesia. Las personas que componen una congregación, esa es la iglesia. ¿Cómo podemos aplicarlo? En la forma que reconocer que tenemos parte y pertenecemos a una familia que nuestro Padre es Dios. Él los ha llamado a nosotros. Y que nosotros, no solamente eso, sino que tenemos algo en común, el compañerismo, comunión, dice la Biblia, unos a otros. Ese es este compañerismo que tenemos. Tenemos algo en común nosotros. Como la palabra se usaba en el Nuevo Testamento, aplicable a los negocios. Alguien que tenía algo en común. Nosotros lo que tenemos en común es el Evangelio. La redención, el perdón de pecados de Jesucristo nuestro Salvador. Lo que Dios está haciendo cada día en nosotros. Y tercero, la tercera analogía que la Biblia lo llama a nosotros es el cuerpo, que nosotros pertenecemos a este cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo tomamos parte, somos diferentes miembros, tenemos diferente función. Pero la función, cada miembro tiene una función, en otras palabras, cada miembro tiene que desarrollarse, trabajar, hacer algo. Y nosotros somos llamados a hacer algo, tal vez a animar a alguien, trabajar en el reino de los cielos. Y en eso Jesús dice, y en esto, para que sean perfectos en unidad, esta unidad los va a traer este crecimiento. Esta unidad los va a hacer que crezcamos, que lleguemos a una estatura de crecimiento. Y yo quiero animarlos a ustedes. A veces en nuestras iglesias, a veces en las iglesias se ven muchos ejemplos de personas que no están maduros espiritualmente, actúan todavía en diferentes formas, no están unidos. Eso es un síntoma de inmadurez. Es un síntoma de madurez. ¿Por qué? Porque no estamos unidos. Cristo los ha llamado a estar unidos. Usted y yo no somos una persona, una isla. No, nosotros Dios los ha llamado a que estemos unidos juntos. No importa dónde estemos. En el cielo solamente hay un cielo, hay solo un solo lugar. Así que todos vamos a estar juntos. Así que yo les animo en esta tarde a que piensen eso, que Cristo oró
por una unidad. Una unidad es lo que necesitamos en este tiempo, estar unidos, la iglesia. Jesús dice, y en esto, así el mundo me va a conocer que yo fui enviado. En esto para que el mundo, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el versículo 3 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo el mundo va a saber que nosotros, Jesús los envió a nosotros? ¿Cómo el mundo va a saber que somos cristianos? Cuando mire una unidad, cuando mire un amor. Jesús dijo, en esto conocerá el mundo que son verdaderamente mis discípulos, en que los améis unos a otros. Y para que haya este amor tiene que haber un compromiso, tiene que haber una opción, un deseo de amar. Y para amar tiene que haber a alguien más. Para que usted se puede amar solo, pero para amar necesita una segunda persona. Y en la iglesia es un lugar donde podemos expresar el amor de Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, en comunión, en compañerismo. Y así vamos a crecer. Espero que esta enseñanza te haya edificado. Y quisiéramos escuchar si te ha edificado, si te está haciendo de bendición. Continúa leyendo, ya estamos para capítulo 17 del libro de Juan. Solo falta quizás una lección más para terminarla. Así que te esperamos este domingo que te conectes a la página del internet de Facebook y puedas escuchar el servicio a las 11 de la mañana. Cada uno de los miembros de la iglesia Nueva Vida, Dios me los bendiga, Dios los guarde y esperamos que puedan conectarse en el siguiente servicio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén.